Listo. Entonces, aquí está. Esto es lo que está viendo la cámara. Vamos a un poquito más por acá. Eso es lo que está viendo la cámara, pues aquí lo tengo apuntando como el escritorio. Y miremos, aquí está cómo se vería en el sistema de color HSV. ¿Por qué lo vemos tan extraño? Porque los ojos funcionan en RGB. Los ojos, como les decía, tenían células que detectan rojo, verde y azul. Y aquí sería como veríamos si veríamos pues como en HCB. Obviamente el cerebro se acostumbraría a interpretarlo si viéramos de esta forma. Miremos, aquí está la captura original, HSV, y aquí está el S, el V y el H. Empecemos por mirar los diferentes comportamientos. Por ejemplo, el H. El H es la tonalidad. Como el H es la tonalidad, algo que sea de la misma tonalidad se va a ver igual. La tonalidad roja, en este círculo, el rojo es el ángulo cero. Así que todo lo que sea rojo se va a ver muy negro. La piel tiene mucho rojo. Pues si miran aquí, mi piel pues es trigueño, pero igual pues tiene mucho rojo. Entonces por eso la mano se ve como tan oscura. Pero noten que el tono de piel mío es medio uniforme. Pues no es como que yo tenga algún parche de color diferente y por lo tanto se ve más o menos muy igual en todas partes. Por ejemplo, ahora esta tapa. Miren que esta tapa, como es azul, toda la tapa, toda la tonalidad de la tapa se ve exactamente del mismo color. Esta es la tonalidad. La ventaja de eso es que como podemos ver, el H nos da casi que el color en sí. ¿Cuál es el problema? Si miramos en el círculo, no existe tonalidad para el blanco ni para el negro. Y eso se refleja en un ruido constante en las partes negras, como es esto, o en las partes blancas, como es esto, pueden verse ruidosas. Pongamos aquí otro objeto de color. eh, por acá. Debo tener más objetos de color aquí. Entonces aquí está el rojo nuevamente. Se va a ver como muy negro. Este naranjado seguramente sea por ahí un 20 o 30 en escala de grises, pero se alcanza a ver pues como muy oscuro. Ya el verde sí no sé por qué se está viendo tan oscuro. El azul sí se nota pues súper diferente. Ahora miremos la siguiente. Ya no la tonalidad, sino el brillo. El brillo nos va a indicar cuáles superficies son pues más brillantes, que el brillo se representa como en qué tan blanco es. Esas partes pues van a ser súper claras, mientras que, por ejemplo, pues el reloj es muy oscuro. Casi que el brillo podríamos decir que es una forma de ver en escala de grises. Y la saturación es qué tan intenso o saturado es el color. Miremoslo acá. El tono de piel mía pues no es saturado, entonces es un gris. Este azul que les voy a mostrar, es más saturado, miren cómo se ve brillante. Casi que pareciera que brilla, pero es porque es muy saturado este azul. Hay, pues hay colores pálidos, por así decirlo. De pronto queda más fácil mostrarlo acá, que aquí está también. Este azul está saturado, este es un azul saturado. Voy a cambiar aquí, bajarle un poquito el brillo. eh, Mientras que este es un azul menos saturado. Y este es un azul menos saturado. Ah, ya entiendo por qué se ven así, tienen transparencia. Noten que yo puedo tener el mismo color, que este es el mismo azul, todo el tiempo he estado trabajando sobre el mismo azul, pero con más o menos saturación. No sé si con este ejemplo de pronto sea un poquito más evidente de qué es eso de saturación. Es un poco más claro para todos que es la saturación con ese ejemplo. ¿Hay dudas todavía para hacer otros ejemplos adicionales? Excelente. Entonces continuamos por acá. El azul, como vemos, es muy saturado, por eso parece que estuviera brillando, mientras que pues mi piel no es saturada. Estos colores que se ven aquí, de hecho, son muy poquito saturados. Y por acá tengo una tirita que es de un juguete de la perrita que tiene un anaranjado. Les voy a mostrar una captura original, que es medio saturado, pues tirando a saturado. Y notemos que se ve también nuevamente como si estuviera pues brillando, porque son tonos muy saturados. Eh, no sé si con eso ya queda un poco más claro cómo funciona el HCB o todavía hay alguien que quiera preguntar algo al respecto.
¿No? Listo, continuemos. Igual pues tengo otro ejemplo adicional para reforzar esto mismo. Entonces voy a hacer algo y es que voy a dividir la imagen por canales. ¿Cómo digo por canales? Con split. Entonces voy a separar el H del S del V y les voy a hacer ciertas operaciones para que vayamos viendo cómo funcionarían esas operaciones. Entonces listo. Primero, el de la tonalidad. Voy a hacer una aclaración aquí. Como el HCB funciona con un círculo, si representamos un círculo en grados, ¿cuántos números necesitamos? ¿Desde cero hasta cuánto? Hasta 360. ¿Y cuánto cabe en un entero de 8 bits? Exacto, o sea que no cabe. Así pues, así de forma muy rápida. El truco que utilizó OpenCV o la decisión que tomaron los desarrollos de OpenCV es que como no cabía en un byte, pues no iban a crear otro tipo de variables solo para el HCV. Así que realmente en OpenCV va de 0 a 180. Es decir, que si algo iba hasta 270, pues ya llegaría hasta 272. Algo que fueron 130, 132. Toman esto y lo mapean de 0 a 180 grados para poder que quepa. Es decir, que desde 180 para arriba vuelve y empieza el cero. Es básicamente cómo funciona. Entonces, aquí para yo invertir los colores, pues de hecho tendría que hacer 180 menos la tonalidad. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar los canales, los dividí y los voy a volver a agrupar, pero antes de volverlos a agrupar, le voy a hacer una modificación. ¿Cuál modificación le voy a hacer? Que voy a invertir la tonalidad 180 menos la tonalidad. Y aquí está el resultado. Está más lento del usual. Aquí están con la tonalidad invertida. Entonces vemos que tenemos todos los colores, pero que se van a ver muy diferentes a como eran originalmente. Nuevamente, ¿qué modifiqué ahí? Le dejé la saturación quieta, dejé el brillo quieto, pero modifiqué la tonalidad. Yo también puedo cambiar toda la tonalidad a un color. Por ejemplo, le estoy diciendo que ya la nueva imagen es H2, S, V. El S es la misma saturación y el V es el brillo. ¿Pero qué es H2? H2 es que le resté 255. Como resultado quedó completamente negra la tonalidad. Y luego le sumé un 100, o sea que toda la tonalidad quedó en 100. Ya no hay tonalidad que esté cambiando, toda la tonalidad vale 100, pero todavía hay cambios de saturación y todavía hay cambios de brillo. El resultado, cuando toda la tonalidad está quieta, es que vamos a ver en escala de grises, pero no escala de grises, sino digamos escala de verdes, escala de rojos, escala de azules, porque la saturación y el brillo se conservan. Entonces aquí está. Noten que ya todo se ve azul. Mi piel es azul, esto es azul. Cualquier objeto que pongamos va a ser en esa tonalidad azul. Si pongo un valor diferente, digamos tipo 40, pues vamos a ver en escala de verdes. Que de hecho son filtros interesantes pues que uno puede poner. Recordemos que la visión artificial no solo nos permite toma de decisiones, sino también transformar la información. De hecho lo utilizaron en los practicantes de pues dos egresados de la línea de experiencia hicieron prácticas en Telemedellín. Telemedellín tiene algo así como un mini museo interactivo. Y ese mini museo interactivo que tienen ellos querían poner cómo ven diferentes animales. Y lo que hicieron ellos fue hacer transformaciones con visión artificial, pues con OpenCV. Fueron Villalobos y se me escapa el nombre de la chica. eh, Angélica o Ángela, creo que era. Y también pues de los Villalobos, no me acuerdo cuál de los dos es, pero yo creo que fue Romualdo, sino que eran dos. No, de hecho fue José Romualdo y el otro se llamaba Romualdo José, no sé si los conocieron. Era un poquito difícil por uno como profesor. Bueno, y lo hicieron de esa forma, de hecho lo hicieron con HCV uno de ellos literalmente. Continuando por acá, vamos a ver otra. Voy a hacer una que va a ser el S1 es le sumé hasta 255 y cinco y el brillo también. Es decir, misma tonalidad, pero saturé tanto como fuera posible la saturación y el brillo. El resultado es que vamos a ver todos los colores, pero muy brillantes y muy saturados. De hecho, se va a ver muy extraño, porque está el máximo de saturación posible, pero la tapa de hecho se nota como en lo más saturado que pueda estar. Vamos a hacer ahora con misma tonalidad y misma saturación, pero con el máximo brillo.
Miremos qué pasa cuando vemos aquí en el círculo. Tiene la misma tonalidad, o sea que todavía está dentro del ángulo correcto. La saturación sigue siendo la misma, pero están tan arriba como es posible. Y aquí está el resultado en donde todo se ve como mucho más hacia el blanco, mucho más brillante que como era originalmente. Sin embargo, siguen conservando pues su saturación. Acá está misma tonalidad de brillo, máxima saturación, pero no los voy a poner aquí, estos de acá. Aquí está misma tonalidad y saturación y el doble de brillo. O sea, no el máximo, sino el doble de brillo. O sea, multipliqué por 2. Y también podría ser misma tonalidad de brillo y el doble de saturación, ya lo voy a mostrar. Que ellos son ciertas herramientas que utilizamos para mejorar a veces la calidad de la imagen. Si fuera una situación pues más oscura, aquí pues tengo mucha luz de afuera, esto nos ayudaría porque ya estamos viendo la imagen mucho más iluminada. Inclusive si vamos a hacer clasificación, puede ser que antes de clasificar, de extraer datos, hagamos esto para mejorar la calidad de la imagen y que sea más fácil extraer la información. Ahora, nuevamente este va a ser con el doble de saturación, pero el mismo brillo y la misma tonalidad. Como es el doble de saturación, lo que va a pasar es que si un color estaba por acá, llegó hasta acá. Si uno estaba por acá, llega hasta el final, inclusive los que están por acá, pues los tira por acá. Entonces aquí vemos son los tonos, todos los tonos mucho más saturados. Pero miremos esta naranja de acá, noten cómo cambia entre la original y la otra porque se saturó del todo. O estos azules de acá, que eran un azul más pálido, en la nueva se va a ver mucho más brillante. Este también pues se alcanza a notar que cambia más y así. Ahora vienen unos que quiero preguntar qué creen que va a pasar y es esto. ¿Qué pasa si yo pongo la misma tonalidad y la misma saturación, pero el mínimo brillo? ¿Qué pasa si yo pongo misma saturación, misma tonalidad, pero mínimo brillo? ¿Qué voy a ver? Exactamente. Literalmente se vería todo oscuro, se vería negro del todo, porque lo más oscuro que se puede es que sea, perdón, que sea completamente negro. Así que, pues sí, ya le di play, pero básicamente lo que vamos a ver es una imagen negra. Y ahí está. Eso es lo que pasa con mínimo brillo. Ahora una diferente. Yo voy a poner misma tonalidad y brillo, pero mínima saturación. ¿Qué va a pasar cuando ponga mínima saturación? Pero para el brillo todavía sigue cambiando. En grises, exactamente. Una forma de convertir a escala de grises es quitar la saturación. Y de hecho, pues uno puede hacer trucos en donde uno utiliza unas partes más saturadas que otras, pues ya está en escala de grises. Si no fuera que se la quito del todo, sino que la pongo en 50%, se ve pues como si fuera un poco más escala de grises, pero no del todo. Pero yo creo que con eso va quedando mucho más claro cómo funciona el espacio de color HCB. Y ya para uno segmentar, pues es el mismo código que nos mostró ahorita el compañero. eh, Solo que antes de segmentar, noten que yo estoy haciendo aquí la conversión a HCB, pongo los sliders y vamos a mirar que este de hecho me presenta menos errores. Esperemos que termine de cargar. Entonces aquí está. Y digamos que voy a segmentar esta tapita acá. Entonces aquí ya voy a mover. Esta tapita pues va a tener una tonalidad que creo que está por los lados de 100. Y esta otra tonalidad por acá, como por acá. La saturación es un objeto muy saturado, como por acá. Y el brillo mínimo que se permite inclusive puede ser un poquito más alto. El brillo máximo creo que sí toca dejarlo al máximo, sí. Y aquí ya está. Noten cómo la segmentación funciona relativamente muy bien en comparación con la segmentación que nos habían presentado, pues que no es que esté mal, el ejercicio estaba planeado para que no les diera una segmentación perfecta porque en RGB falla mucho. Y aquí notamos algo, por ejemplo, miren que aquí estas zonas que están muy brillantes, como por acá, igual él logra segmentármelas. Y lo mismo por acá, o las zonas oscuras, porque él queda con sombra aquí adentro y aún así lo segmenta. ¿Cuáles partes se perdieron? Este brillo, pero es porque este, perdón, este brillo de acá,
con la cámara reflejada soy muy malo. Este brillo de acá y este de acá, pero es porque ya son completamente blancos. O sea, si lo miramos es completamente blanco, así que no había forma como de segmentarlo correctamente. Y ya pensemos en que yo podría hacer un programa para detectar el centroide de esto y con eso mover el mouse y no sé si lo tapo, si la área baja, pues hacer otro tipo de interacción. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Excelente. Les recuerdo, cuando, si alguien va a trabajar en el prototipo de segmentación por color, no usen RGB, revisen todos los espacios de color que existen, porque hay muchos mejores entre los espacios de color. Ahora voy a hacer lo que les decía, voy a crear aquí una copia de este, segmentación HCB, centroide. El centroide es una propiedad de los objetos que se refiere al centro de masa. El centro de masa y el centro geométrico son diferentes. Por ejemplo, voy a hacer aquí una imagen segmentada. Entonces, una imagen segmentada es el fondo. Supongamos que lo que yo segmenté es algo así como una raqueta. Entonces se va a ver como un círculo y un palito. Algo como esto. Este es el objeto segmentado. El centro geométrico es yo mirar dónde está la mitad. Entonces yo, para decir dónde está la mitad, pues yo podría tener aquí un objeto que va de lado a lado y decir, bueno, entonces la mitad está aquí y lo mismo pero a lo alto y pues la mitad entonces está por acá. Entonces, eh, el centro geométrico estaría ubicado como por acá. Ya lo pongo. Creo que ahí no está bien. O esto no estaba centrado con esto. Este me quedó muy arriba. Bueno, digamos por acá. Este es el centro geométrico, que es donde está exactamente como la mitad del objeto. Sería este punto de acá. Que es diferente al centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto de equilibrio de la masa del objeto. Es decir, si yo encuentro el centro de masa de una raqueta, yo puedo sostener la raqueta en un dedo y no se va a caer, porque está equilibrada la masa en todas las otras direcciones. Es más, lo puedo poner en una aguja y se va a quedar equilibrado, desde que yo conozca el centro de masa, porque es el centro en donde se equilibra las masas, el pivote. Cuando uno en física trabaja con un punto que uno dice así, el tiro parabólico, pero uno no le pone ninguna forma, es porque uno está utilizando el centro de masa para representar el comportamiento del objeto. El centro de masa de este objeto, por ejemplo, posiblemente esté más hacia acá. Porque si pensamos en una raqueta, bueno, que las raquetas están muy equilibradas, pensemos en que esto es un bombombún. Si yo un bombombún le pongo el dedo por acá, pues se va a caer porque esta parte es más pesada. Pero si yo le pusiera el dedo como por acá en alguna parte, se va a equilibrar el resto del peso que hay para acá del dulce, se va a equilibrar con el resto del peso que hay para acá del palito. El centro de masa pues va a quedar más hacia acá porque está más tirado hacia la derecha. Entonces nuevamente el centro de masa es diferente de el centro geométrico. ¿Hasta ahí está claro el concepto de la diferencia o alguna pregunta hasta acá? Listo. Quité el ejemplo de la raqueta porque los objetos de deportes, de hecho, están hechos para trabajar mucho el centro de masa. Por ejemplo, las espadas, cuando las hacían antes, las hacían para garantizar que entre el mango, perdón, y el resto de la espada, que era obviamente más largo, que el mango tuviera el peso correcto para que el centro de masa de hecho estuviera por acá. De modo que cuando uno la sostiene, no se le va a inclinar hacia abajo la espada sola, sino que la espada se queda equilibrada. Pues de hecho el concepto de centro de masa se trabaja desde hace mucho tiempo, un poco más intuitivo en el tiempo de los herreros, pues más experimental, pero pues también lo manejaban. ¿Por qué es tan importante que trabajemos con el centro de masa y no con el centro geométrico? Porque resulta que las imágenes pueden tener ruido. Digamos que por acá me quedó un píxel blanco que es ruido. Y cuando yo le digo, encuéntreme el centro geométrico, él dice, listo, yo voy a buscar la mitad de ese objeto blanco. De la mitad de ese objeto blanco, el objeto blanco empezó por acá y el objeto blanco terminó por acá y la mitad pues sería este de acá. Entonces miren que quedó súper mal. Inclusive voy a ponerlo más extremo, digamos que eso está por acá
y el ruido quedó por acá, entonces él va a decir que el centro está por acá, que casi que es por fuera del objeto. Mientras que si lo hago con el centro de masa, como esto pesa tan poquitico, casi que ni me alcanza a desplazar esto. Si me lo desplaza un poquitico de nada. Entonces va a funcionar mucho mejor como inmunizador del ruido el centro de masa. ¿Cómo se encuentra el centro de masa? Todo eso, nuevamente todas están en la página del curso. Para el centro de masa se utiliza algo que se llama los momentos, el momentum. Esta es de otra clase, yo me voy a adelantar simplemente para poder explicar, para darle como algún sentido funcional a lo que estamos haciendo. Entonces, se hace con los momentos y específicamente, aquí está, m1 sobre m00, listo. M, mm, pues este juego está en C++, listo, ahora sí, este. Era tan fácil como moments, listo. Entonces voy a utilizar esta imagen que ya encontré, que ya me salida, que está en blanco y negro, y voy a encontrarle el momentum. Y eso lo voy a guardar en alguna variable, digamos m. Y esto es un diccionario. Entonces yo puedo, este diccionario, un diccionario es como un arreglo, pero uno a los diccionarios accede es por texto. Yo digamos, no digo m en la posición cero, sino que digo m en la posición, digamos, m00. Esto es un diccionario, un arreglo al que se accede por texto. Y acá me interesa esto de acá, que ya está pues escrito por acá. Porque resulta que si yo encuentro el momentum de en X y luego sobre el momentum total encuentro el centroide en X y con Y pues lo encuentro en Y. Aquí pues ya está hecho, entonces es mucho más fácil. Ya pues tomé el código de acá. Y lo puedo dibujar con CB Circle, que me permite dibujar círculos. Esta documentación de C nunca me ha parecido para nada cómoda. ¿Qué recibe la imagen? El centro, el radio, el color, el grosor, tipo de línea, listo. Entonces vamos a ponerlo por acá. eh, y retorna la imagen. Salida igual a cb2 punto eh, circle. Lo va a hacer en la misma imagen salida. Va a dibujar este círculo. El centro es cx, cy. Lo va a dibujar con un radio de 3, con un grosor de 1. Y los otros parámetros creo que son opcionales. Ah, de hecho, no sé si están familiarizados con leer referencias, pero corchete significa que el parámetro es opcional. Yo puedo o no ponerlo. Me faltó fue el color y de hecho el thickness es opcional. Entonces, después del 3 que era el radio, lo que seguía era el color. Entonces va a ser 0, 155, 0. Ah, pero no, lo va a hacer es en fotograma. Y ya los otros parámetros son opcionales. Creo que ahí estaría bien. Listo. Nuevamente calibramos esto. Está por los lados de 100. Ok, voy a... Lo que en cuenta que estaba yo revisando y no estaba mirando si se había salido el centroide. Pareciera que no. Voy a mirar aquí en el explorador de variables en qué quedó.
No aparece. Listo. Bueno, yo voy a revisar por qué no me estamos dibujando el centro. Y ahora sí me va a actualizar igual aquí las variables. Voy a ver en qué estaban. 377, 196. No, parece que se lo había encontrado. Entonces de pronto lo que me falló fue este de dibujar. Por ahora lo voy a imprimir. Y... Ay, gracias, qué pena, no había quedado en cuenta. Sí, gracias. Y porque yo lo modifiqué fue directamente sobre el fotograma. Y el image show de fotograma que está aquí arriba, yo lo mostré antes de haberlo modificado. Gracias, Ramírez, no había quedado en cuenta. Descuidos. Listo, otra vez. Ahora sí. Entonces aquí este estaba como por los lados, por acá. Y aquí está, creo que quedó muy pequeñito. No sé si lo alcanzan a notar. Hacerle zoom. Aquí está el circulito que me representa el centroide. Entonces noten que yo ya tengo este dibujito verde, me está representando el centroide de este objeto de acá. Y ya podemos buscar alguna librería de Python que me permita controlar el mouse y moverla con esta misma coordenada. Pensemos en algún juego, pues hay muchos juegos pues que podrían servir como referencia. eh, digamos un Arkanoid, un juego tipo Arkanoid. Arkanoid es una categoría de estos juegos que son con un palito recogiendo y una pelotica que va rebotando. Esto es un Arkanoid. Entonces yo podría utilizar un Arkanoid que funcione con el mouse y ya pues yo jugaría, digamos, moviendo un objeto físico, por ejemplo, para ese. Por poner nuevamente pues cualquier ejemplo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. O yo puedo, por ejemplo, detectar los colores. Detectar azul y detectar, digamos, verde. Y digamos que no, pues va a tocar utilizar. Ah, aquí salió un error porque hay una división por cero, porque ya no hay ningún objeto azul. Me falta un condicional. Me falta un condicional muy importante. Aquí cuando hago la división, tengo que revisar que esto no sea cero, porque si no, pues dividir por cero bloquea el programa de una. Pues de hecho lo pondré, inclusive que no me hallara un número muy gigantesco, puedo ponerlo que detecte como una cantidad decente del objeto. Bueno, entonces acá está. eh, y bueno, nuevamente podría utilizar, por ejemplo, dos objetos y entre esos dos objetos eh, detectar el ángulo, que así pues de hecho había visto yo unas experiencias alguna vez, pero no lo recuerdo la empresa que las hacía, en donde uno jugaba teniendo, digamos, un objeto verde y uno rojo, y uno tenía los dos objetos, y con esto uno jugaba juegos de carros. ¿Cómo funcionaba? Pues de hecho él sugería que los uniera con algún cartón o algo que fuera de un color diferente. Y lo que ocurría es que encontraba el ángulo entre ellos dos. Como encontraba el ángulo entre ellos dos, aquí me va a dar ángulo cero, por aquí por ejemplo me va a dar que tengo, no sé, 15 grados, menos 15 grados, 45 grados. Y uno moviendo el cartón con estos objetos de color movía el manubrio de un juego de carros. Y era muy sencillo de hacer. Asimismo, o sea, piensen que con esto hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ah, es que yo quiero hacer una batería de aire. Pues como cuando uno toca una guitarra de aire, pues que uno está tocando una guitarra imaginaria, pero piensen en lo mismo, una guitarra, no una guitarra imaginaria, sino una batería, y cómo interactuaría la persona tiene los dos objetos de colores diferentes, y aquí hay unos tambores y platos virtuales, y cuando la persona baje con el objeto hasta cierta posición, pues empiecen a sonar. O más fácil, lo conecto de una vez con Unity, mando esta posición de este objeto, la posición de este objeto, y ya en Unity hago detección de colisiones porque Unity sí está especializado pues en ese tipo de situaciones. Hasta puedo ponerle pues de una vez el objeto virtual y todo.
Pero solo con el hecho de poder segmentar colores, ya hay muchas interacciones que podemos hacer. O nuevamente hago un juego de carros en donde, misma situación, pongo que se controle el ángulo con estos dos. O hago un juego de hechizos y con este cada vez que muestre el rojo voy a hacer un hechizo de fuego y con el de verde otro hechizo. No sé, ya digamos que casi que limitante es la imaginación. Y solo con lo primero que hemos visto, que ha sido detección de movimiento y segmentación por color, ya hay una cantidad muy alta de posibilidades para, para el primer proyecto. Tengan en cuenta adicionalmente que una vez que uno tiene segmentada la figura, o sea, una vez que uno logra llegar a este punto en donde uno tiene el objeto, es más, hagámoslo así. Mm, Bueno, aquí está al revés, pero se entiende. Una vez que yo tengo el objeto segmentado, ya hay muchas cosas que se pueden hacer, ya con, pues, con un poquito de información adicional. Por ejemplo, voy a plantear una experiencia en donde la persona tiene que jugar con un guante verde o un guante de cualquier color y él calibra con unos sliders, por ejemplo. Entonces me pongo el guante verde y con eso puedo mover el mouse, pero aparte detecta cuántos dedos tengo arriba y dependiendo de eso hago una interacción u otra diferente. Ya, pues yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora casi que pueden plantear muchas opciones para el primer prototipo. Eso es todo por la clase de hoy. ¿Hay alguna duda que quieran hacer? Pues alguna duda que tengan antes de terminar la clase, pues antes de irme. Sí, claro, o sea, lo importante es organizar bien el código. Pues de ahí se vuelve más un tema de código. Por ejemplo, cuando yo hice el que les mostré el de Badlands, pues para mí lo importante aquí fue organizar una buena máquina de estados, revisar que estuviera disponible, las entradas. Pero sí, pues si aquí solo está detectando movimiento, pero yo pude haber hecho, por ejemplo, detección de movimiento y a la vez detección de color. Entonces, si yo me estoy moviendo y en la mano tengo una pelota verde, haga algo. Y si me estoy moviendo y en la mano tengo una pelota roja, pues o tengo algo rojo, haga otra cosa diferente. Claro, pues uno puede poner tantos algoritmos como quiera y sería muy inusual que les corra la guiado, porque realmente todas las operaciones que hemos visto están muy optimizadas. Por ejemplo, Resta de imágenes, ABCDIF, está súper optimizado. Muchas de ellas fueron optimizadas a nivel de procesador inclusive. Entonces, por eso es que podemos trabajar con imágenes en tiempo real. No sé, Sebastián, si queda un poco más claro o si todavía no es claro. Ajá, yo les mandé dos, con algunas de las dos, o el mouse, por ejemplo, también se puede simular. Pero sí, pues es básicamente como hackear el control, sería el concepto que uno utilizaría para esto. Pero el juego se queda exactamente igual. Inclusive yo entiendo que hay partes que tengan que utilizar manualmente. Es como cuando yo abrí Badlands, pues yo no pude empezar el nivel moviéndome, ¿cierto? Yo tuve que mover el mouse y darlas aquí. En una experiencia real uno trataría de que no ocurra eso, de que todo pueda ser como de la misma, perdón, qué pena, que todo pueda ser de la misma naturaleza. Pero cuando estamos aquí modificando, yo entiendo que, no, es que pues el juego en el manual se le explica, vaya al nivel, del empezar, y ahí ya sí es donde empezamos a hacer como el resto de modificaciones. De entrada pueden pensar en si son juegos con botones, si son juegos con posiciones, para saber si van a trabajarlo como con centroides o como con botones. Pero claro, pues del juego no, el juego se queda tal cual y yo entiendo que tengan que mover algunas cosas con el mouse o el teclado mientras empieza y una vez empieza ya sí toda la interacción debe ser con visión artificial. Algunos como referencia, otro que yo utilicé para un ejemplo el semestre pasado fue con Crash Bash, que este es un juego muy viejo, este es de los inicio de los 2000 eh, y tiene unos modos de juego, un modo de juego que era eh, aquí estaba el minigames, pues debe estar fijo acá.
un juego tipo party. Aquí está. Este, por ejemplo, también lo hice en un ejemplo de visión artificial. Porque en este juego uno es como un arquero, entonces uno puede moverse por izquierda y derecha, lo puse también con movimiento, me movía a la izquierda, me movía a la derecha, y si me movía en las dos partes disparaba, que es, ahí está como ese disparo, que uno tiene con cuadro, creo que era. Pero para este me tocó utilizar la otra librería que les mostré. Yo les mandé ahí en el canal de Visión Artificial, les mandé dos librerías. La de Keyboard que es más sencilla y la otra que se utilizaba estructuras de C. Para, me tocó utilizarlo para ese porque como el emulador no leía las entradas emuladas, sino las entradas nativas, me tocó utilizar el otro. Pero no es tan diferente entre comillas. Ya nuevamente elijan muy bien el juego, hagan pruebas, porque finalmente todas las interacciones humano-máquina tiene uno que hacer pruebas para darse cuenta si era cómodo. A veces uno piensa que algo es cómodo y mentiras que no. ¿Algo más? Listo, súper bien. Piensen, sí. Ah, listo, no, pero no hay problema, porque igual cuando yo busco por cualquiera de los nombres, es cuál de todos, perdón. Es un Penagos, listo. Que aparece aquí así, pues igual, inclusive yo creo que si yo lo busco acá de esta forma, ah, no, sí tocaría cambiarlo. Parece que no conservó bueno, qué raro. Pero listo, no hay problema, lo cambio aquí yo de una vez. Ajá, es. ¿El número cómo es? ¿17 qué? Listo, listo, bueno. Y listo, ¿algo más que quieran revisar? Dale con gusto. No, bueno, nuevamente miren, juegos, hay muchos juegos mobile, por ejemplo, también recuerden que los juegos mobile pueden utilizar BlueStacks para emularlos en el PC. Asumo que todos conocen BlueStacks, si no, BlueStacks es un emulador de Android y es gratis, entonces uno puede correr juegos mobile desde el PC. Podría funcionar también el mismo truco, no sabría porque no lo he probado yo mismo. Asumo que funciona, pero pues no sé si alguien ensaya me cuenta. Porque también hay muchos juegos mobile que dependen del touch, que BlueStacks permite emularlo con el mouse, y si nosotros emulamos el mouse con OpenCV, pues con Python, ya ahí podríamos jugar juegos mobile desde el PC con la cámara. Bueno, eso era todo por hoy, gracias a todos por asistir. Eh, Cualquier duda me van escribiendo por interno o recuerden que pueden pedir tutoría, hablan con el equipo, piden tutoría conmigo y ya ahí las revisamos. Dale con gusto. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Ay, ¿qué quieres almorzar? Ay, madre, me hablaron de Nutri.